Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. En esta semana, en este vídeo, os voy a contar cómo es una noche completa de sueño, tal y como os prometí en el vídeo anterior. Y para esto os voy a invitar a realizar un ejercicio de imaginación. Vamos a bañarnos en una piscina imaginaria, pero vamos a ir descendiendo escalones progresivamente. Ahora mismo yo me encuentro con la cabeza fuera del agua y soy consciente de todo lo que está ocurriendo en la superficie, a mi alrededor. Puedo hablar, puedo reaccionar ante los estímulos, pero voy a dar un paso, me voy a sumergir un escalón. Bien, pues ahora ya acaba de cubrir el agua la superficie de mi cabeza y estoy en la fase N1 del sueño no REM. Bien, es una fase en la que todavía puedo atender, puedo percibir sonidos del exterior, puedo detectar qué está ocurriendo en el ambiente. Empieza a estar semidormida. Es una fase del sueño que dura aproximadamente 5 minutos. Es esta típica fase cuando estamos viendo una película en el sofá y el de al lado nos dice: súbete a la cama que te has quedado durmiendo. Y tú dices: no, que estoy viendo la película. Bueno, pues ese momento en el que todavía estás ahí semidormido. Bien, pues ahora, como decía, vamos a dar un paso más. Vamos a saltar al escalón siguiente y bajamos un poquito más. La cabeza se sumerge más y entramos en la fase N2 del sueño. Este va a ser un sueño reparador. Es un sueño en el que ya desconectamos del ambiente, pero no es todavía el mejor sueño posible. Entonces vamos a bajar un tercer escalón y vamos a llegar a la fase N3. En esa fase N3 tu desconexión es total y la capacidad que tiene en ese momento tu cerebro para regenerarse es máxima. Y así vamos a estar un tiempo. Pero como si nos faltara el aire, puesto que llevamos ya un rato sumergidos en esta piscina imaginaria, entonces vamos a ascender hacia la superficie. Pero no vamos a salir del todo, no nos llegamos a despertar, nos quedamos en el otro tipo de sueño. Bien, pues ahora entra en juego el sueño que llamamos sueño REM. Y en este estado de sueño REM, donde ocurren esas ensoñaciones que os comentaba en el vídeo anterior, pues tenemos también un contacto o una relación con el exterior relativamente buena. Es decir, podemos detectar sonidos, incluso si está la televisión encendida, pues puede que se meta parte de lo que estamos escuchando en nuestro sueño. Durante este sueño REM tenemos una especial sensibilidad para darnos cuenta de lo que ocurre en nuestro cuerpo. Por ejemplo, pues si tenemos frío, si tenemos calor, si tengo la vejiga llena. Y son esos momentos en los que vamos a aprovechar, pues sobre todo al final de un sueño REM, donde hablaremos de unos microdespertares que suelen ocurrir, para levantarnos, para ir al aseo, para darnos la vuelta en la cama, o bien para taparnos o destaparnos según la temperatura que perciba nuestro cuerpo. Bien, pues a partir de ese momento volvemos a entrar en un segundo ciclo de sueño, un tercero, un cuarto y un quinto si dormimos un número mínimo de horas. Pero a lo largo de la noche los ciclos no son exactamente iguales en duración ni en forma, ¿vale? Los primeros ciclos de sueño tienen un componente, una proporción de sueño profundo más importante que los últimos ciclos, y a medida que avanza la noche, los últimos ciclos tienen más sueño REM en proporción al sueño no REM. De tal modo que si tú te despiertas habitualmente con un despertador y te eliminas un ciclo o dos de los últimos de tu noche, pues te vas a estar quitando fundamentalmente sueño REM. Y ojo, necesitamos dormir los dos tipos de sueño. Cada uno es importante para recuperar una función cerebral. Así el sueño REM, por ejemplo, va a influir mucho en el estado anímico y el sueño no REM va a influir en esa limpieza cerebral de la que os hablé en el vídeo anterior. Bueno, pues una pregunta que nos podríamos hacer es: ¿y cómo duermo yo? ¿Y yo duermo bien? Bueno, pues en realidad cuando preguntamos cómo duermes, cada persona tiene una percepción de sí mismo que puede ser diferente. Hemos encontrado personas que te dicen: "Buaf, yo duermo fatal, duermo muy mal, no duermo nada". Y luego cuando haces una prueba médica, una prueba objetiva, te das cuenta de que realmente su sueño pues no es tan malo como apuntaba. Y por el contrario, hay personas que dicen: no, yo duermo genial, y luego analizas su sueño y está muy fragmentado, muy roto, con muchos despertares. Bueno, pues quizá no tenemos esa percepción objetiva de cómo dormimos porque no tenemos un punto de comparación. Claro, siempre hemos dormido
con nosotros mismos y siempre nosotros somos pues nuestro punto de referencia. Por tanto, solo sabemos que dormimos mejor o peor pues, que en otros momentos de nuestra vida anteriores, pero no tenemos con qué compararlo. Pero para saber cómo dormimos y saberlo además de una forma objetiva, tenemos que recurrir a una prueba, que es la prueba estándar que se utiliza en medicina del sueño. Esta es la polisomnografía. La polisomnografía, se realiza habitualmente pues, en hospitales, en clínicas, en unidades equipadas con unos dispositivos con un sistema de registro bastante complejo y se realiza además por expertos en medicina del sueño. Quizá os suene, quizá tú mismo o alguien de tu entorno pues se ha hecho este tipo de prueba y esa prueba consiste en colocar electrodos en la cabeza, en los párpados, sondas para ver si respiras por la nariz o por la boca, electrodos en el mentón, electrodos para hacer un electrocardiograma, electrodos en la pierna para detectar si hay movimientos, unas bandas en el abdomen para ver cómo estamos moviendo el tórax y el abdomen para respirar. Pues bien, con todos estos electrodos se realiza un registro durante una sola noche que tiene lugar normalmente en una cama que no es la tuya. Así que es verdad que cada vez más hay equipos de monitorización en casas, pero no dejamos de llevar pues, todos estos cables, todos estos electrodos. Bien, pues como decía, normalmente son en una clínica que está muy alejada de lo que son tus condiciones de vida normales, de tu vida normal. Pero sí que es verdad pues, que es muy interesante y necesaria para detectar enfermedades o patologías serias, graves del sueño. Bien, pues esta polisonografía al final produce un resultado que es una síntesis de toda la noche. Bien, pues ese resultado se llama hipnograma y el hipnograma es muy parecido en su interpretación o en su aspecto gráfico, digamos, a lo que comentábamos anteriormente de ir bajando los diferentes escalones de esa piscina, ¿vale? A medida que vamos profundizando en el sueño y vamos ascendiendo en la medida en que nos despertamos o llegamos a la fase del sueño REM. Pues bien, el programa de este equipo enseguida, con un solo vistazo, pues te permite comprender una noche entera de sueño. Sin embargo, las técnicas basadas en polisonografía pues son costosas, son técnicas que estudian solamente, como decíamos, una noche y quizá una noche pues, que no sea lo más representativo de tu vida. Es decir, cuando vas a un hospital y te ponen una serie de electrodos, 20 o 30 cables que salen de tu cuerpo, pues no estás en las mejores condiciones para dormir. Además de que puede que casualmente esa noche pues no era tu noche, no habías dormido bien o el día había sido difícil o lo que sea. Bien, pues por eso se están buscando técnicas alternativas basadas en relojes o en pulseras, en dispositivos que no son invasivos, que permiten estudiar tu sueño pues, cuando tu vida se desarrolla con absoluta normalidad, trabajando, divirtiéndote, durmiendo y que registran diferentes tipos de variables. En nuestro laboratorio y a través de la spin-off ChronoHealth hemos desarrollado a lo largo de los últimos 15 años un dispositivo que nos permite monitorizar el sueño y los ritmos circadianos de una persona que realiza su vida pues, con absoluta normalidad, que al final es lo que nos interesa. Bien, pues es un dispositivo que se denomina de monitorización circadiana ambulatoria, ¿vale? Porque vamos a monitorizar, a registrar todos los ritmos circadianos que hablábamos en los vídeos anteriores de forma ambulatoria, en casa, en el hotel donde estés, de viaje, de trabajo, de ocio o donde sea. Y con él registramos más de 20 millones de datos a lo largo de una semana en 15 variables distintas de tu cuerpo. Bien, pues a partir de toda esta información, mediante técnicas de inteligencia artificial, podemos saber cómo duerme una persona. De este modo, pues hemos registrado aproximadamente unas 60.000 noches de sueño con sus días correspondientes. Y esto es muy importante, registrar el día y la noche, porque la noche nos va a decir cómo va a ser tu día al día siguiente y en función del día que hayas hecho, así va a ser también tu noche. Bien, pues evidentemente lo primero que hicimos desde el grupo de investigación cuando desarrollamos la técnica fue ver que lo que nosotros detectamos con esos relojes, los despertares que vamos a detectar, los cambios de posición, los periodos de sueño, coincidían con la técnica estándar
Es decir, coincidían con ese himnograma, con esa representación gráfica que se obtiene de la polisomnografía que os comentaba. Y esto lo hicimos en la unidad de sueño del Hospital de la Ribera en Valencia. Hicimos aproximadamente 120 pacientes en los cuales registramos, por un lado, con todos los sensores de la polisomnografía y paralelamente a la misma persona, evidentemente, y en el mismo momento, con el reloj en la muñeca que registraba los ritmos que nosotros queríamos validar, y la concordancia fue altísima, fue muy elevada. Y así, pues hemos visto que durante la noche es muy normal que una persona se despierte 10 o 15 veces y sin embargo a la mañana siguiente pues no se acuerde en absoluto de que se ha despertado. Bien, ¿y cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que tengamos microdespertares o despertares de unos 30 segundos, de un minuto y no recordemos al día siguiente que nos hemos despertado? Bien, pues esto ocurre porque nuestro cerebro borra de la memoria o directamente no almacena en la memoria todos los despertares que son menores a 3 o 5 minutos. Y tenemos la percepción de haber dormido pues como un tronco toda la noche. También puede ocurrir que nos despertemos un número elevadísimo de veces, pero que todos sean muy pequeños, es decir, microdespertares. Bien, pues esto suele ocurrir en personas con apnea obstructiva del sueño. No sé si lo habréis escuchado, los conocidos roncadores. Bueno, pues estos pueden tener entre 100 o 200 despertares en una sola noche, pero probablemente ni se den cuenta, no sean conscientes de que tienes estos despertares. De hecho, siempre vemos una persona roncando y decimos, anda, ha dormido como un bendito toda la noche roncando. Bueno, pues lo que sí va a ocurrir es que cuando se despierten se van a encontrar muy cansados, muy fatigados, como si no hubieran dormido nada, a pesar de no recordar que se han despertado y a pesar de haber estado en cama pues 8 o 9 horas. Bien, pues esta es otra información que podemos obtener con esta monitorización circadiana ambulatoria que decía, con este tipo de pulseras, que por cierto es una medida complementaria, es una medida que sirve para hacer un screening o un barrido previo y determinar cuáles son las personas susceptibles o que presentan un mayor riesgo de ciertas patologías, que luego quizá han de ser evaluadas en determinados casos por el especialista en sueño mediante una polisomnografía, si es que tenemos que descartar, como decía, pues algún trastorno serio, severo de sueño. Y también pues nos vamos a encontrar pacientes que tienen pocos despertares, sin embargo que su despertar dura mucho tiempo, pues puede que sean solo 3 o 4 veces en la noche, pero que se van a levantar al aseo, a orinar o al día siguiente van a recordar perfectamente las veces que se han levantado, aún teniendo menor número de despertares, pero estos son de una mayor duración y de una mayor activación. Bien, además, pues van a generar una inquietud, una mayor ansiedad a estas personas porque pues ya se levantan, están un tiempo despiertos y esto les va preocupando el hecho de no poder conciliar de nuevo el sueño rápidamente. Pues como veis, la casuística, la variabilidad en la forma de dormir es enorme. Podemos decir que existen miles de formas distintas de dormir. Bueno, ¿y cómo puedes saber tú, que me estás escuchando ahora mismo, cómo puedes saber si duermes bien sin necesidad de hacerte una polisonografía y tampoco te vas a colocar un dispositivo de monitorización como el que hemos desarrollado? Bien, pues simplemente puedes responder a 4 preguntas. Bastaría con que una de las respuestas fuera positiva para que ya sospechemos que hay algún problema relacionado con tu sueño. Por ejemplo, vamos a ver, si después de haberte despertado serías capaz de volver a dormirte un par de horas más tarde. Si esto es así, sospecha que no has dormido todo lo que deberías o tu sueño no ha sido lo suficientemente reparador y profundo. Por otro lado, puedes mantenerte toda la mañana activo de una forma óptima sin tener que tomar uno o varios cafés a lo largo de la mañana. La tercera pregunta sería, ¿necesitas siempre, sí o sí, un despertador para no llegar tarde al trabajo? Estoy pensando, claro, en un trabajo
normal, entre comillas, ¿no? En un trabajo, pues las 8, las 9, las 10 de la mañana, no un horario exageradamente matutino, como personas que puedan tener que empezar a trabajar a las 4 o las 5 de la mañana. Y finalmente, ¿qué pasa durante los fines de semana? ¿Necesitas dormir mucho más tiempo? ¿Te levantas más tarde? Más tarde me refiero entre 1 hora, hora y media, 2 horas, con relación a los días de trabajo. Bueno, pues como decía, si alguna de estas preguntas, o todas o varias de ellas, son positivas, tenemos una sospecha de que tu sueño no es un sueño de calidad. Y finalmente vamos a comentar una pregunta que nos hacen muy a menudo. ¿Cuánto hay que dormir? ¿Es cierto que hay que dormir 8 horas? Bueno, pues no hay que dormir 8 horas, igual que no hay que comer 2.500 kilocalorías al día, porque cada persona es diferente y cada persona tiene un sueño que se basa en dos componentes en cuanto a el tiempo que duerme, pero también qué profundidad alcanza su sueño. Bien, pues una persona que tenga un sueño más profundo, por ejemplo, un sueño con mayor proporción de fase N3 y N2, pues seguramente necesitará dormir mucho menos tiempo que aquella persona que tiene un sueño mucho más superficial. Personas que tienen un sueño más fragmentado y que por tanto tienen más despertares, estas van a requerir dormir más tiempo. Y en general, pues también hay una gradación del tiempo de sueño a lo largo de la edad, desde el bebé, que solamente está despierto unas 8 horas al día, hasta el adulto, que ha de dormir entre 7 y 9 horas por la noche, dependiendo, ya digo, de cada persona. Pues bien, en realidad, para optimizar el tiempo de sueño tenemos que fijarnos siempre en el día, como decía antes. Si tú durante el día te encuentras bien, no tienes somnolencia, no tienes pérdida de memoria o irritabilidad, podemos sospechar que tu sueño y el tiempo del mismo ha sido el adecuado. ¿Y qué pasa si duermo más de la cuenta? Si me aplico lo que podría ser una cura de sueño, pero a lo largo de toda mi vida, si duermo 10 horas cada noche, si duermo 11 horas por día, pues tampoco penséis que dormir más nos va a dar un plus en la salud. Todo lo contrario. De hecho, se han realizado bastantes estudios de seguimiento de grandes cohortes, de grandes grupos de población. Nos muestran que, salvo la hipertensión, prácticamente todas las demás variables, por ejemplo, mortalidad general, riesgo de diabetes, riesgo de ictus, de infarto de miocardio, todas estas enfermedades cardiovasculares, todas estas patologías aumentan cuando nos basamos en el tiempo de sueño. O sea, se relaciona un aumento de estas enfermedades con un mayor número de horas de sueño. Bien, pues alguien podría pensar que entonces dormir mucho es perjudicial. Bueno, en realidad no creemos que dormir mucho sea perjudicial. Lo que creemos es que las personas que duermen mucho es porque duermen mal, es decir, porque tienen una causa o una patología del sueño que les obliga a dormir más tiempo. Y esta sería la verdadera causa de esa mayor mortalidad asociada a los tiempos de sueño, esa mala calidad de sueño. Y otra pregunta muy importante, sobre todo en España, y que también nos hacéis muchísimo, ¿es bueno dormir la siesta? Bueno, pues también depende. Las personas que no necesitan dormir la siesta pueden seguir perfectamente sin dormirla, pero hay personas, sobre todo a partir de una cierta edad, que necesitan una siesta para activarse durante la tarde. Porque muchas te cuentan que si no duermen unas cortas siesta, pues no son personas durante varias horas de la tarde, como decía. Ahora bien, si dormimos la siesta, con la excepción de los trabajadores nocturnos, que esto es otro tema que trataremos en otra ocasión, que probablemente necesitan siestas de 1 hora, hora y media o 2 horas incluso para compensar el sueño de la noche, bien, pues el resto de las siestas, del resto de personas, deben hacer una siesta corta, de menos de 30 minutos, preferiblemente entre 15 o 20 minutos, y nunca siestas muy tardías. Hay gente que dice, bueno, es que me parece imposible, no puedo dormirme en 15 o 20 minutos. Bueno, si realmente tenemos una necesidad de sueño, una fuerte necesidad por dormir, vamos a conseguir dormir un poquito en esos 15-20 minutos de forma reparadora y para poder continuar la tarde sin afectar demasiado a la noche. Todo lo que retrasemos la siesta en la tarde nos va a dificultar el inicio del sueño y lo que queremos fundamentalmente es dormir bien por la noche. Bueno, pues como conclusión,
o como idea general de este vídeo, yo diría que tenemos que cambiar el chip. Tenemos que pensar ahora que el sueño pues, no es un coste como hace unos años se pensaba, no es un gasto, no es un tiempo perdido, no es algo que le estamos restando a nuestra productividad diurna, a nuestra competitividad diaria. El sueño es una inversión y así lo tenemos que entender. El sueño y dormir es un modo diferente de vida que tenemos que cuidar. Así que bueno, de nuevo os animo a cuidar vuestro sueño, a prestar mucha atención cómo son vuestras noches, cómo es vuestro sueño y para ello pues aquí seguiré para ayudaros y para enseñaros todo lo que pueda sobre el sueño. Os espero en el próximo vídeo, no me faltéis.